Yo lo primero de todo, tío, bueno, el vídeo que ha pasado José Ángel me parece una pasada. En plan, siendo como en plan, los primeros vídeos que nos pasaba de peso muerto, me acuerdo que era levantarlo a fuerza bruta y los levantaba porque la tenía. Y ahora ya el ver esa depresión escapular y el ver todo el gesto ya tan compacto y tan bien hecho es la hostia y encima con esas cargas. Lo único que no me ha gustado, entre comillas, es como que en esa conversación se buscaba como una única forma de peso muerto correcta, que básicamente por eso he pasado esas infografías. Y sobre todo el que parece que en el peso muerto solo hay una cosa que se puede hacer mal, que es si la espalda no, en plan, no está recta o no sube todo exactamente a la vez, ya te duele la zona lumbar. Y saber que es un ejercicio bastante complejo donde se involucra, digamos, todo nuestro cuerpo, que no solo puedes fallar ahí, que se pueden fallar en muchas otras cosas, sino incluso es que prácticamente todos los días se ven vídeos de gente de la élite, incluso Matt Jansen hoy ha subido un vídeo en peso muerto, que si lo viéramos diríamos, hostia, es que no sube exactamente igual o no sube, que cada persona es diferente, digamos, a nivel anatómico y un peso muerto de una persona puede ser un poco diferente al de otra persona y puede ser igualmente correcto. Entonces, no ser tan reduccionista con decir simplemente es que tenía el culo un poco más arriba o el culo un poco más abajo, está mal y lo tienes que hacer así. Hay muchas formas correctas de hacer un peso muerto. Sobre todo ya veis cómo avanza en esa infografía que se ve que antes parecía que si no tenías la espalda como una tabla recta del todo estaba mal. Luego ya había como un pequeño, ya había un poco más de margen de que puede estar un poco más flexionada, un poco más extendida, que sigue estando bien. Y a día de hoy es que ya se ve que la película es totalmente diferente. Y de igual forma con la posición de dónde queda nuestra cadera, si más arriba o más abajo. Yo coincido contigo. De hecho, en un peso muerto, lo normal es que la posición de tus erectores cambie durante todo el rango de recorrido, así como la posición del húmero también, es decir, de tu longitud del dorsal ancho, ¿no? Aparte de eso, el tema de palancas es lo que había dicho Dani, ¿no? O sea, a mí me sorprende un poco porque el peso muerto de Sergio, sobre todo la posición de arranque, yo la veo bien. O sea, es muy difícil estar completamente vertical en un peso muerto convencional, salvo que tengas unos brazos de Peter Languila. De hecho, Dani al final, es verdad que coloca sus erectores incluso un poco más abajo. Más paralelos al suelo. De hecho, es hasta más interesante si nos pusiéramos ya pulcros a nivel de hipertrofia, porque vas a repartir muchísimo más esfuerzo en esa posición que en una posición intermedia más vertical, como por ejemplo sería un peso muerto con una barra hexagonal, en el que es verdad que las piernas se van a llevar más trabajo, básicamente porque el torso está más recto. Al final, la espalda flexionada que dice Dani, una cosa es tener una cierta hiposis a nivel dorsal, ¿de acuerdo? De esas vértebras de los dorsales, y otra cosa es tenerlas a nivel de erectores. Al final, a nivel de dorsal no vas a tener ningún problema, y a nivel de erectores ya sí. Básicamente porque la transferencia de fuerza que se genera en tu glúteo y demás es la que realmente es la fundamental, y para eso tienes que tener la fascia coracolumbar bien apretada. Yo creo que a Sergio le pasa dos cosas. La primera, lo que hablamos siempre, no hay una correcta transferencia de fuerza desde las piernas hacia arriba. Entonces, claro, al final tú puedes tirar de erectores. Ojo, que puedes activar los erectores estando con la espalda completamente recta, y es cuestión de meter kilos, que tus erectores digan, no puedo más. Y no estás realmente activando bien ese glúteo, esos isquios, etc. Lo que le pasaba a José, que se veía que la cadera iba por libre y de repente, ¡pum!, subía, ¿no? Que es una cosa que también me ha pasado a mí a veces. Y al final acabas por tener un bloqueo de vértebras de puta madre, porque evidentemente los erectores están sobreactivados. Entonces, yo una de las cosas con las que siempre os insisto es con ese encaje abdominal. Al final, siempre lo decía Julen otro día y es verdad, que si ROM, que si TUT, que si tal, pero
prestamos muy poca atención a esa respiración, y en un peso muerto que se trata de, ante una carga, mantener una posición de antiflexión, la respiración es fundamental, esa presión intraabdominal es fundamental. Joder, ¿por qué os pensáis que los powerlifters cogen aire y ya se meten? Es básicamente para mantener eso, y casi todos tienen dorsalgia, como dice Dani Yamal. Básicamente, si os fijáis, Yamal no la tiene a nivel de erectores, la tiene a nivel de esos dorsales, ¿no? Entonces, yo considero que, como dice Manuel y componía la infografía, o sea, al final, cierto grado de flexión de columna con una buena compactación a nivel de fascia coracolumbar y a nivel de presión intraabdominal puede incluso hasta beneficiar ligeramente la transferencia de fuerza a las piernas, ¿vale? A glúteo y demás. Yo el problema que le veo a Sergio quizás sí que sea falta de control de respiración, falta de compactación en ese primer despegue, y ojo, al dejar la barra. Al dejar la barra, el problema que tiene es que flexiona las piernas, tiene que superar esas rodillas, la barra la aleja excesivamente de su centro de gravedad, aunque esté pegada a las piernas, y claro, el húmero se mueve de posición y el brazo de momento aumenta un montón sobre mis erectores, y es cuando le da problemas. Entonces, claro, unes que no tiene un buen control respiratorio, que no tiene un buen control de esa posición del húmero, en que al final, adiós. Y por ejemplo, Néstor es lo que dice, yo tengo mi propia técnica. A Néstor, fíjate, Néstor, simplemente por el hecho de que venía con los cuádriceps muy machacados, al final acababa haciendo casi un piernas rígidas, es decir, porque era su predominancia, y al final lo hemos dejado como piernas rígidas, en el sentido de que al final un peso muerto convencional, es que hay varias maneras de hacerlo, y es lo que dice Manuel, o sea, no tiene por qué ser ese modelo técnico, por ejemplo, que veis en el vídeo mío, que al final yo tengo una estatura media, una buena movilidad, y prácticamente tengo unas palancas que están hechas para el peso muerto. Entonces, dentro de ese paquete hay ciertos conceptos técnicos, ese encaje, esa posición del húmero, esa posición de transferencia de fuerzas, esa presión intraabdominal, que son las que realmente nos sirven no solo para el convencional, sino para trasladar a cualquier ejercicio variante de estos. Totalmente. Es que sobre todo quede claro que lo has hecho muy bien, que en el peso muerto lo único que puedes hacer mal no es esa posición de la espalda, sobre todo esa presión intraabdominal, esa activación del tren inferior, que es el 50% del ejercicio, que obviamente es un tirón del tren superior de nuestro tren superior, pero que también es un empuje con las piernas y tiene que estar todo muy muy bien activado para que se haga ese ejercicio. Por eso hay gente que, aunque ponga la espalda recta, se puede hacer daño perfectamente, y se hace daño en el peso muerto. Y ahí es cuando viene, hostia, no sé por qué me hago daño si mi espalda está recta, que no es lo único que se compromete en ese ejercicio. Y sobre todo una cosa que he visto en gente muy alta, que simplemente por pensar en cómo tengo que colocar mi raquis para que la técnica sea correcta y de extremidades tan largas, no se dan cuenta que es mucho más importante de que los brazos estén rectos del todo, incluso solo por querer acercar más el raquis al suelo, empiezan el ejercicio con los brazos ligeramente flexionados. Sí, o sea, y al final el problema de eso es que no tiene ningún sentido, porque vas a transferir un movimiento sin transferir fuerza, porque hasta que no se extiendan los brazos no hay transferencia de fuerza a la barra. Entonces me parece una gilipollez, desde luego. Dice Sergio, mi dolor vino por una cifosis en los erectores. Claro, al final, Sergio, y encima viendo tu sentadilla, que ahora iremos a ella, o sea, te falta un control respiratorio bastante importante. Es una cosa que además siempre pensamos que, vale, si mi espalda está así, claro, como lo que no puedo hacer es flexionarla, lo que voy a hacer es hiperextenderla para defenderme. Y realmente lo que estoy haciendo con eso es quitarle la posibilidad al glúteo de trabajar, porque lo estoy colocando en una posición de desventaja con esa anteversión, y maximizar mi activación en erectores. Conclusión, ante un exceso de carga, se sobrecargan, evidentemente. El día siguiente duelen que no veas. Y con el tiempo pues puedes provocar ciertos bloqueos a nivel lumbar, que es un poco cuando a José le decíamos que era muy puller, que está bien en ciertas variantes, pero no en un peso muerto convencional. Un piernas rígidas
es algo más aceptable, pero es verdad que también la carga se minimiza. El problema es cuando quieres hacer un peso muerto convencional por fascículos, que digo yo, ¿no? Entonces, realmente hasta una retroversión vendría bien y fiarte de tus piernas, fiarte de tu fascia coracolumbar y fiarte de tu presión intraabdominal, que ese es tu cinturón. Eso es totalmente. Dicen esto, una vez que yo aplico es compactar el primero en cuanto a depresión escapular, eso es, luego erectores y abdomen y luego empujar mientras trato de mantener la columna neutra. Sí, o sea, yo es que haría eso, es decir, los erectores además, yo hace mucho que no me esfuerzo por activarlos. Yo sé que con mi depresión escapular se fijan por esa coactivación de la fascia coracolumbar y que es mi abdomen junto con mi glúteo en una posición de retroversión los que son los encargados de darme estabilidad en mi espalda. Fin. Que luego iremos con ello a lo de las piernas, a lo de la sentadilla, porque me encanta que Dani haya puesto ese testimonio. Está a punto de poner, yo te lo dije, pero no he querido ser malo. Dice, ¿el cinturón cuándo sería interesante usarlo? En hipertrofia, para mí, nunca. O sea, para mí, nunca, Sergio. A ver, puede ser que seas un atleta hiper avanzado y necesites cierto grado de estabilidad. Bueno, pero al final si estamos hablando siempre de nuestro fallo técnico, fallo muscular, y utilizásemos el cinturón para acercarnos más allá del fallo técnico al fallo muscular, con un análisis motor al cual no estamos acostumbrados, para mí no tiene mucho sentido. O sea, tendría sentido cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, en powerlifting, ¿vale? En ya levantamientos máximos o submáximos cerca de una competición, cuando encima ya tienes una muy buena base mecanizada a nivel de optimización intermuscular con el material. Yo además siempre hay un chico en mi gimnasio que siempre me dice, si tú te pusieras material levantarías 30 kilos más en cada básico. Y yo siempre digo lo mismo, es que no me interesa levantar 30 kilos más por usar material. O sea, no voy a eso. Si fuera por eso también usaría leg drive, usaría rebote en sentadilla y usaría mierdas de esas. Pero no es mi objetivo. Entonces, utilizar material en una sentadilla te puede dar más ¿cómo se dice? Más estabilidad. Yo creo que una mejor presión intraabdominal te puede dar más estabilidad que un cinturón, ¿vale? De hecho, al final, aquí a alguno le sonará, pero Nick Love hace sentadilla con 300 y pico kilos y no usa cinturón, no usa nada. De hecho, va descalzo el tío, porque es muy consciente de que cada material que él usa está parcheando algo de su movilidad o de su activación. Qué casualidad que el hijo puta nunca se lesiona. Total. Yo lo único que matizaría es lo que he dicho de en hipertrofia no usaría nunca, sobre todo matizar que en hipertrofia natural yo tengo clarísimo que no utilizaría nunca. Luego en hipertrofia de atletas asistidos, como dice Joseca, sí que seguramente habréis visto a gente que sí que utiliza, pero básicamente por las cargas que está moviendo ya esa gente. El problema de los naturales, en este caso, o de nuestro grupo, es que si alguien utiliza cinturón es para suplir lo que no sabe hacer él con su abdomen o él a nivel de digamos, de estabilidad, pero con sus propios segmentos, con su propio cuerpo. Entonces, utilizar el cinturón para no esforzarte en aprender a ser estable tú por tu propia cuenta, a mí no me parece nunca una buena opción. Y la gente que veis que no es natural, que son de muy buen nivel y que utilizan cinturón, os aseguro que primero saben muy bien hacer todo esto que estamos comentando ahora y luego ya sí que utilizan el cinturón.